Estamos de este lado y a ver, pasan los años y Luis Miguel sigue siendo uno de los artistas más icónicos, admirados y entrañables del mundo. Pero hay una conexión que tiene, de la que se habla poco, es Luis Miguel y la política. A pesar de que él siempre dijo que un artista no se debería involucrar en la política, él estaba involucrado no solo con su imagen, no solo con dinero, sino también con favores personales. Y tenemos a Beto Tavira, Premio Nacional de Periodismo y experto en el tema, que lanzas una bomba, lo tengo que decir, con este podcast en donde con voces involucradas que te cuentan las historias, descubrimos cómo estaba involucrado Luis Miguel y tal vez sigue con la política. Totalmente. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, yo he llegado a la conclusión que no hay que conocer todo de los ídolos porque puede que nos desencante, puede que se nos derrumbe. Ustedes son los expertos. Luis Miguel? Se me derrumbó Luis Miguel. ¿Por qué? Se me derrumba porque los vínculos con el poder político que ha tenido desde el sexenio de José López Portillo siempre ha sido, y hasta el de Enrique Peña Nieto, que son los que investigo en mi podcast Culpable o No, en todo ese tiempo siempre ha habido vínculos con los políticos, con los presidentes, y los favoritismos pues siempre han sido muy a manera personal. Que si la búsqueda de la mamá con todo el cuerpo del Ejecutivo, con todo el aparato del Estado, para ir a buscar a Europa, Marcela Basteri desaparecida, que si la exención del pago de impuestos con una deuda millonaria que llegó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y al mismo tiempo hay un capítulo espinosísimo que es el de Guerrero, el vínculo que tuvo con el estado de Guerrero en el sexenio de Peña Nieto, donde desde luego, pues mira, le pagan unas cifras en dólares en 6 dígitos por un minuto de comercial, que fue todo un fracaso. Alrededor de $2 millones cobró Luis Miguel por ser la imagen turística del tercer estado más pobre de México. Oye, y fracasó y tuvo que entrar Derbez, ¿no? Fracasó y tuvo que entrar. 3 meses estuvo al aire nada más. Solamente ese tiempo vienen desafortunadamente las tormentas tropicales, los huracanes Ingrid y Manuel, y entonces el gobierno se ve con la necesidad de sacar la campaña por la indignación de los guerrerenses de que Luis Miguel no cortaba una rosa de su rosal para ayudar a todos los damnificados. ¿Con qué gobernador fue eso? Porque eso es del presupuesto del Estado, ¿no? Y tuyo también. Y federal, que justo no federal, no, es, ¿era de la Secretaría de Turismo o de...? Es que te tengo noticias. Sí. A mi Guerrero, que era Ángel Aguirre, gobernador del PRD, de la izquierda mexicana, no le alcanzaba. Entonces tuvo que llamar a la Secretaría de Turismo Federal para entonces decir, hagan paro, échenle unos dolarucos más, porque aquí no me está alcanzando. Pero muchísima exigencia también, ¿no, Beto? De parte de Luis Miguel, desde que iba a hacer la campaña, todo lo que exigió, lo que pidió, que el avión, que esto y que el otro, por ejemplo, que no se tomara nadie fotos con él. Y cuando un día llega Ángel Aguirre a quererse tomar una foto con él, se pone furioso. Se pone furioso, le da 15 minutitos al que está pagando, obviamente no entiende, le da todas las facilidades para que el gobernador sea el que rompa la nota, es decir, el gobernador sale de inmediato, si el que paga manda, sale de inmediato a decir, pues yo estoy aquí ya haciendo una imagen turística con Luis Miguel. Lo más escandaloso, me parece, y lo acabas de decir muy bien, es el avión. Entre las políticas que puso Luis Miguel o las condiciones que exigió Luis Miguel para grabar ese comercial fue que le rentaran un avión, desde luego con el dinero del erario, y a partir de ese avión, él hace una escala en Estados Unidos. Él le pide a Pedro Torres que lo vuelen de Los Ángeles a Guerrero, y así era el itinerario. Y hay un momento en ese itinerario, el día del llamado, que Luis Miguel desaparece 7 horas con el avión. Y Pedro Torres, lo que dice en exclusiva para mi podcast Culpable o No, es que esas horas que se desapareció fue porque fue a ver a Araceli Arámbula y a sus 2 hijos en algún lugar de la Florida. Y que llegó de muy buen humor. Y llega de muy buen humor, dice Pedro Torres, llega sonriente, llega con la energía hasta arriba, pues ni le reclamé. Un pasaje que al público le importa mucho es la mamá de Luis Miguel. En este podcast queda claro toda la fuerza que él utiliza como favor especial para un ciudadano que pues la política se involucra y que hay un expediente que de hecho es tan fuerte que no se pudo publicar. Sí. Y tú tienes información al respecto. Yo trabajé en la revista Quién durante una década, soy de los fundadores de esta publicación, y en ese tiempo mi compañera y amiga Erika Roa, la encargada del vínculo con los paparazzis, con los fotógrafos, la que tenía el presupuesto de las investigaciones, recibió a un hombre que llevaba 2 carpetas, y en una de ellas él presuntamente tendría la información de la investigación que le entregó el Mossad
el aparato de inteligencia israelí a Luis Miguel con todo el resultado de la investigación sobre la mamá de Luis Miguel. ¿Y tú lo sabes qué pasó con ella? No, yo no lo sé. Yo solo tengo la versión de Enrique de la Madrid, el hijo de Miguel de la Madrid, sí, claro, que habló en exclusiva para mi podcast. Y la versión de Enrique de la Madrid es que no se encontró a la mamá de Luis Miguel a pesar de haber movido a toda la fuerza del Estado en esa búsqueda. Sin embargo, deciden no publicarlo por la información que había ahí. Volviendo al tema de Erika Roa, lo ve tan aparatoso, tan escandaloso, y entonces las políticas de la revista tenían una ética personal y profesional de tal manera que no cruzamos esa frontera. Además, el brother pedía como unos 700,000 pesos de aquella época y estaba muy cuestionable y era una demanda segura y era cruzar todas las fronteras de la dignidad y de la ética. Por lo tanto, esas carpetas solo quedan en la negra. Ahora hemos visto a diferentes artistas en diferentes gobiernos que se han relacionado mucho con los presidentes. Claro. Y para no ir tan lejos, aquí vemos quién estuvo en el arranque, bueno, en el fin de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca. Estuvo Belinda cantando. ¿No? Recordábamos, por ejemplo, a Juan Gabriel, la canción que le hace a La Bastida, ¿no? Sí. Ni Chente, Francisco va a ser el presidente. O sea, Luis Miguel es priista. Porque nunca aparece ni con Vicente Fox ni con Felipe Calderón cuando lo veíamos con todos los demás. Y eso los dejen visto, aparte de todo. No nada más no aparece, no los pela. Podríamos pensar, porque también el mismo caso de Belinda, actualmente, que tiene que ver con la exención de impuestos. Sí, Gerardo Estrada, que fue coordinador del Auditorio Nacional, sociólogo, doctor en sociología, hace un análisis de esto que dices que es muy interesante, sobre cómo desde los griegos, los políticos o la gente de poder ha utilizado o a los bufones, o a los artistas o a los poetas para que hagan odas hacia el poder. Entonces, esto que estamos viendo es desde hace siglos. Utilizar la imagen, el prestigio, el alcance mediático de las celebridades para poder llegar a un público que no necesariamente está politizado. ¿Y quién usó a quién? ¿La política a Luis Miguel o Luis Miguel a la política? En este caso particularmente, Luis Miguel tiene las carreteras solamente de venida. Es decir, él solamente se sirve de los favores políticos y de las prebendas y de las exenciones. Y yo siento que Luis Miguel sale ganando. Yo también creo, fíjate. Se cantó en Los Pinos con Salinas. Bueno, él siendo extranjero no podía estar en la toma de posesión de un presidente y estuvo presente en la de Carlos Salinas de Gortari y después recibe su naturalización. Se la da el propio Salinas. Oye, pero se pronunció siendo extranjero y eso está prohibido en el artículo 33 de la Constitución. Y cuando en este país se hace lo que quieren los políticos, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, pues digo, si nos atenemos a las leyes y a lo políticamente correcto, estuvo cometiendo un delito en ese momento. Calderón hizo una papelina con Sabina. Esto que dice Joe se me hace increíble porque ¿quién ayuda a quién? O sea, Luis Miguel cuando se presenta en la boda de Paulina López Portillo y ahí estaba el director de esta disquera y él canta espectacular, a partir de ahí se arranca, ¿no? A partir de ahí se arranca, tenía 11 años de edad, la escena ya nos las ha mostrado su bioserie. Lo que no ha mostrado su bioserie es que desde luego... La realidad. Pues claro que la realidad no la va a mostrar. Por eso mi podcast, por los silencios que ha guardado Luis Miguel a propósito de su vínculo con la política. Que de verdad invitamos a todos a que lo escuchen. Es un trabajo sumamente interesante, que a mí lo que me gusta, Beto, es que tú dejas abierto a que el público decida. Claro. Sí. Pero yo quiero escucharte a ti. Luis Miguel, ¿es culpable o no? El día de mañana, miércoles, se estrena el 7º capítulo de la primera temporada de 7 episodios. Y yo lo que dije desde el principio es hasta que la gente termine de escuchar los 7 episodios, pues voy a manifestarme. Hoy, por lo pronto, me deja con un saborcito en la boca amargo. ¿No te da miedo que te demande Luis Miguel? No, no me da miedo que me demande Luis Miguel. ¿No te ha marcado? ¿No te ha buscado? No. Ok, ya te va a llamar, ¿no es cierto? No, yo espero que si nos está viendo, que por favor escuche el podcast, porque se va a enterar de cosas que ni él sabe. Invítalo a que le Son escuche. testimonios inéditos a lo largo de 53 años de vida y a lo largo de 41 años de carrera profesional, que ha habido gente involucrada del gobierno político, la cual siempre ha sido mi fuente y que desde luego ahora, 10 años después, me dicen, es que nunca nadie me había preguntado eso que tú me estás preguntando. De hecho, esto de que comentas de Enrique de la Madrid fue con ustedes, ¿no? Cuando habla precisamente Roberto Palazuelos y platica de los pachangones que hacían en Los Pinos.
Enrique de la Madrid, Palazuelos, el Burro y demás, que incluso se Era ponían Federico, su hermano la menor. banda presidencial. Lo comentó, sí. fue con ustedes, ¿no? Era y ahí estaba con precisamente en Federico. estas épocas de Luis Miguel. ¿Fue con Federico o con Enrique? Porque había, es que hay tres, es Enrique, Federico y Gerardo. Sí. Gerardo era amigo de los más jóvenes, Federico era amigo de Luis Miguel. y Era del Burro. Federico. Bueno, pues Sí, ahí platica esas totalmente. fiestas que hacían en Los Pinos, que incluso llevaban, lo dijo Palazuelos, llevaban a señoritas de la vida galante, por decirlo de alguna manera, y les ponían la banda presidencial. Las señoritas. Eso no viene en mi podcast. Lo que No, sí viene bueno, es un pero testimonio de Enrique de la Madrid directamente diciendo mi papá ayudó moviendo a las inteligencias internacionales para buscar a la mamá de Luis Miguel. Y a mí me parece muy valioso porque es la primera vez que un integrante de esta dinastía claro. habla de ese vínculo, de cómo llega Luis Miguel a Los Pinos, de cómo lo reciben los hermanos, de quién era. Esa parte es la que sí. Pues Y aparte invita- el único que está en la política, Enrique. Totalmente, que El es único que aspirante está en la política, presidencial claro. para el 2024, además de todo. Pues invita al público y a Luis Interesante. Miguel a escuchar tu podcast. ¿Dónde lo pueden escuchar? El secreto mejor guardado de Luis Miguel está en Luis Miguel, culpable o no. Mi podcast de Podimo, que lo pueden escuchar en podimo.mx/Luis Miguel. Ahí entran directo a esta primera temporada que vamos a definir interesante. todos juntos si es culpable o no. Gracias, Muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias. Muchas gracias.